Hola, soy Diego, bienvenidos nuevamente a Mr. Jobs Talks. Hoy estamos con nuestra nueva entrevista, estamos con Audrey, ella viene de Ecuador, ella trabaja en una empresa de servicios tecnológicos, trabaja como Agile Coach o como coach de métodos ágiles. Bienvenida, Audrey, ¿cómo estás? Muy bien, estoy feliz de estar aquí. Me alegra, muchas gracias por tu tiempo. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso, un poco primero de dónde vienes, qué haces, cómo fue el proceso de venir a Alemania, ¿por qué Alemania? Bueno, ya me presentaron, entonces me llamo Audrey, yo vengo de Ecuador, de Guayaquil específicamente. Estuve en un colegio alemán, en el colegio alemán de Guayaquil, o el Deutsche Schule, Deutsche Humboldt-Schule de Guayaquil. Y ya al estar en un colegio alemán, habiendo estudiado el idioma por tantos años, estuve 10 años en total en el colegio, entonces en 10 años también constantemente venía a Alemania por intercambios, hice las prácticas estudiantiles acá. Entonces después de todo ese proceso dije, bueno, ¿por qué no Alemania? También tenía la ventaja o la bendición, como le digo yo, de que yo tengo familia en Alemania, o sea, mi tía vive en Alemania hace más de 20 años, tengo una prima que es alemana ecuatoriana, que también vive acá en Berlín actualmente, entonces la conexión ya estaba ahí y pues dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? Y me vine a estudiar mi licenciatura acá. ¿De qué te recibiste tú aquí? De socióloga, politóloga y administradora pública. Ah, genial, de los tres al mismo tiempo. Sí, hice una... súper importante, súper genial. Antes de pasar a la parte laboral, cuéntame un poquito cuáles son los requisitos para estudiar en Alemania, en este caso sociología. Sí, bueno, primero que todo, como nosotros no tenemos un título de escuela en Alemania, o sea, el Colegio Alemán de Guayaquil no lo tiene, solamente las capitales por lo general, en el extranjero. Nosotros tenemos que hacer un Studienkolleg, que es básicamente como un preuniversitario, se podría traducir así, y primero había que aplicar a ese preuniversitario, entonces te dan un tiempo de preparación para que tú apliques a las universidades a las que quieras entrar. Casi todas las universidades en Alemania ofrecen este preuniversitario. Entonces primero fue aplicar a eso, ¿no? Y obtener un cupo. Entonces, bueno, después de aplicar, obtuve el cupo, me vine a Alemania, yo estuve haciendo el Studienkolleg o el preuniversitario en Mainz, en una ciudad un poco al suroeste de Alemania, cerca de Frankfurt. Ajá. Correcto. Y pues en Mainz en específico, como yo ya venía de un colegio alemán teniendo el alemán, que yo ya tenía mi título de C1, yo no tuve que hacer un año entero, yo tuve que hacerlo solo un semestre o 6 meses, porque yo ya tenía el alemán hecho, pero muchos de mis compañeros que no venían de colegios alemanes o no tenían el C1, el certificado de C1, perdón, ellos sí tienen un año por lo general de preuniversitario, en el cual te dan... Hay diferentes perfiles, por ejemplo, yo cogí el perfil G, que es el perfil para todas las ciencias sociales, las ciencias humanas, porque yo quería estudiar en ese entonces, al inicio todavía quería estudiar solo ciencias políticas, luego cambié. Claro. Y bueno, sí, entonces ese fue el proceso en esa parte, ¿no? Y luego, una vez que estás en el preuniversitario, pues tienes diferentes clases, haces un examen. Cuando te dan el examen, evalúan, o sea, juntan tu nota del examen del pre con tu nota del colegio, por eso la nota del colegio es importante también. Uno piensa que no, pero sí. Y te crean una nota, y esa nota te crea un numerus clausus, y con esa nota tú aplicas ya a las universidades y a la carrera, porque hay muchas carreras en Alemania que te piden un número clausus, ¿no? O sea, cierta cantidad de nota para poder entrar a esa carrera. Muchas gracias por la explicación, muy importante para los que quieren estudiar. Hay carreras en Alemania que necesitan algo que se llama el números clausus, con NC, es la abreviación, que es básicamente el promedio de nota que uno tiene que tener para poder ingresar en X carrera. Eso varía de facultad en facultad y varía también de estado federal en estado federal. Súper importante. Y también de universidad dentro de un mismo estado, claramente. Sí, claramente, sí. También es importante añadir que tú dijiste que hay universidades que ofrecen Studienkolleg para muchos países de Latinoamérica, de todo el mundo, que no tienen el colegio, la preparatoria para México reconocido, tienen que necesariamente hacer estudios. No es solamente una oferta, es una obligación para poder ingresar a la universidad. Yo también hice el mismo proceso. Bueno, entonces eso fue. Entonces comencemos de abajito. ¿Cómo fue para ti la universidad? Si tú dices, o sea, ¿qué es lo que más te costó? ¿Cómo fue tu día a día en la universidad? Fue un proceso. O sea, yo creo que tengo que admitir que tuve la ventaja de que yo vine aprendiendo el idioma. Yo ya sabía hablar alemán. Pero que eso yo creo que no es algo que debería tener a nadie, porque a pesar de que yo venía sabiendo alemán desde los 8 años, fue un choque súper grande el idioma incluso en la universidad, porque yo me metí a estudiar una carrera que es sociología y política, que son carreras muy teóricas. Entonces yo todavía tenía el idioma de hablar contigo, de conversar, de vez en cuando escribir un examen, pero ahora era
palabras técnicas de Sí, sí. una carrera muy teórica. Las palabras científicas. Exacto, las palabras científicas. Y eso sí fue muy duro. Eso sí fue como al inicio, Yo creo que mi primer año de universidad yo me la viví en la biblioteca. Me pasé en la Ok. biblioteca. Tengo que admitir que después del primer año me traumé, creo que ya no vuelvo a la biblioteca casi porque pasé mucho tiempo ahí. Porque obviamente yo quería tener buenas notas. Yo creo que también teníamos esa mentalidad, bueno, todavía la estoy teniendo, pero sobre todo al inicio esa mentalidad de América Latina, de obviamente tienes que esforzarte, de sacar las mejores notas. Y luego también entendí que no necesito tener las mejores notas para ser bueno. ¿Sí me entiendes? O sea, Claro. porque no es fácil estudiar en otro idioma y no fue fácil estudiar en otro idioma tampoco. Entonces, sí, ese proceso fue un poco difícil, incluso, bueno, tal vez un poco del proceso de admisión a la universidad, porque eso también es un poco distinto al proceso de admisión del pre. Pues también yo apliqué a varias universidades, expliqué creo que 4 o 5 universidades, tuve la suerte, todas me aceptaron, pero a la final me decidí por la Universidad de Potsdam, porque podía juntar las carreras, ¿no? Claro. Entre sociología y política, bueno, y me salió también de YAPA administración pública, que bueno, ¿por qué no? Claro. Y eso estuvo ok, o sea, definitivamente de los requisitos pues tienes que saber el idioma, tienes que haber hecho en nuestro caso el preuniversitario, y de ahí los otros requisitos son que sí, tener también, bueno, en mi caso me acuerdo que nos pedían también las notas de los últimos años del colegio, y así hay carreras que te piden una carta de motivación, Sí. no todas, pero hay algunas que te las piden. Sí, entonces eso, el proceso también, en mi caso, yo tenía a mi hermana, entonces mi hermana ya llevaba un semestre acá antes, entonces me pudo ayudar bastante. Entonces yo sí es algo que sí puedo recomendar, es como pidan ayuda, ¿sabes? Como que no hay que tenerle miedo a pedir ayuda, uno no tiene por qué saberlo todo. Claro. Si tienes a alguien a quien pedirle ayuda, así sea, o si tienes la posibilidad de contratar a alguien o un coach o lo que sea, alguien que te pueda ayudar así, siento que es también súper recomendado. Obviamente no necesariamente, pero siempre también te ayuda a tener a alguien que tal vez conozca un poco más el sistema, porque en mi experiencia, al menos con el sistema de Ecuador, para mí fue muy distinto, Claro. la universidad, muy distinto, porque aquí tú eres el dueño de tu vida. O sea, yo siento que todavía en Ecuador me pasaba mucho que mis compañeros, o sea, yo siento que los profesores todavía se involucraban un poco más en los alumnos en el sentido de como, mira, oye, no me entregaste este trabajo, aquí no. Si tú no entregas un trabajo, Está fuera. está fuera. Sí. Si tú no pasas tus exámenes, está fuera. Claro. Aquí la responsabilidad es netamente de uno Exacto, mismo. Nadie está detrás de exacto. los docentes, como dicen aquí, no están detrás tuyo. Ahí te olvidaste, ahí te Exacto. falta, ahí para cuándo. Si te dicen tal Exacto. fecha, y uno es responsable de lo que hace, deja de hacer. Exacto. Y eso yo creo que es algo que yo aprendí al inicio a la mala, básicamente. O sea, yo siempre he sido muy organizada, pero por ejemplo yo tengo una anécdota de cuando mira, yo ya llevaba 4 años en la universidad, o sea, ya estaba a punto de entregar mi tesis. Yo busqué mis tutores, busqué mi tema, yo empecé a escribir mi tesis, yo terminé de escribir mi tesis y me di cuenta que iba a necesitar un alargue de tiempo de un mes. Le escribo a la persona correspondiente a la Examination Office, ¿cómo se dice en español? Sí, la encargada de examinación. De los Sí. exámenes en general de la universidad, sí. como, oiga, ¿será que me puede alargar un mes? Y me dice, Odrin, pero si tú no te has inscrito, y yo, como que yo no me he inscrito, porque yo en mi mente pensé que yo ya tenía todas mis materias hechas. Inscribirse para hacer la tesis, sí. O sea, y yo dije, ¿cómo es posible que yo ya lleve 4 años en esta universidad y yo no? Y en mi caso también fue porque justo mis amigos Claro. cercanos de la universidad estaban en otro momento. Uno se había tomado un tiempo libre, no sé qué. Entonces, a mí, de mis amigos, me tocó a mí sola hacer la tesis, ¿no? El proceso al mismo tiempo. Y a mí, yo no sé por qué, yo nunca escuché que yo tenía que haberme inscrito. Y yo vi eso y yo dije, wow. Porque yo me imaginé, yo digo, en Ecuador, a mí mi profesor me hubiera dicho, o mi tutor de tesis aquí me no, hubiera aquí dicho, no, ¿ya te claro. inscribiste? Sí. No me dijo. Claro, Yo y en el momento que te inscribiste, tuviste de vuelta los 6 meses los 6 que te meses dan. correspondientes y te Me sobró. tocó esperar. Entonces te me tocó tocó, esperar encima. claro, o sea, la señora me dijo, mira, a partir de 2 meses ya la puedes entregar si ya la tienes. Entonces me tocó, yo la quería entregar en marzo del 2021, la terminé entregando en septiembre del 2021. Oh, ok. Fue una anécdota que yo dije, esta no me pasa 2 veces, ¿sabes? Porque fue como, wow, Sí, que... tú hiciste el bachelor, ¿correcto? Claro, la licenciatura, No, sí. simplemente para explicar, porque mucha gente... Sí. Para explicar, bueno, entregaste tu tesis, ¿tuviste que defender la tesis? No. No te Eso es entiendo. algo que también yo, la verdad, me encantó. Porque yo también estaba acostumbrada en Ecuador de, ay, no, todo el mundo defiende su tesis, que no sé qué. No. Aquí fue literal, justo también yo estuve, a ver, me gradué en septiembre del 2021, eso quiere decir que éramos en época de pandemia, en plena pandemia todavía. Entonces, literal, solo fue enviarla por el correo electrónico y luego imprimir 2 copias, enviarlas por el correo normal y ya está. Ah, genial, fantástico. Y luego me dieron un minuto y listo. Bueno, tú acabaste la carrera. ¿Qué tú
¿qué posibilidades, de qué puedes trabajar en Alemania como socióloga, como politóloga? Porque nosotros hay muchas personas las cuales preguntan, soy politólogo, me gustaría ejercer en Alemania. ¿Qué posibilidades ves tú en el mercado laboral en esas áreas? Primero que nada, antes de pasar a tu profesión. O sea, yo sé, por ejemplo, no sé, yo sé que puedes hacer, o mejor dicho, yo sé que como sociólogo politólogo puedes trabajar en varios ámbitos. Puedes irte al ámbito privado, al ámbito público, y también lo puedes hacer como independiente. ¿Pero de qué? A eso voy. Puedes ser asesor político, por ejemplo, si te quieres ir al lado de la política, o también, por ejemplo, como socióloga, tú puedes trabajar en recursos humanos, puedes trabajar en centros donde ayudes a personas, independientemente de cuál sea la ayuda. Y hasta ahí sé, o sea, sé que hay más opciones, pero tampoco me interesó mucho porque me di cuenta que justo ese fue mi conflicto. Me gradué de la universidad y dije, bueno, ¿y ahora qué hago con este título en la vida profesional, no? Me puedo hacer escritora, por ejemplo, o puedo seguir estando en la academia. Te puedes definitivamente mantener en la academia para ser profesor, para hacer investigaciones, pero nada de eso me llamaba la atención a mí, Entonces tú decidiste, bueno, ¿de qué estás trabajando ahora? Al comienzo dijimos, tú estás trabajando para una empresa de servicios tecnológicos. Sí, desarrollan softwares. Software, ¿cómo se llama puedes decir? No sé si puedes decir el nombre de la... Sí, se llama Netco. Netco, ok. Sí. ¿Tú qué haces allí? Bueno, en la empresa como tal, yo me encargo básicamente, o sea, soy Agile Coach, como ya le explicamos, y un Agile Coach lo que hace es apoyar a los equipos o guiar a los equipos a que eventualmente den un mejor resultado en su rendimiento, de la manera más simple explicada, ¿no? Sí. Y entonces, como Agile Coach, nosotros tomamos varios roles, que son mediador, podemos ser coaches, como literal coaches profesionales, puede ser mentores, puede ser facilitador. Creo que el facilitador sobre todo es una palabra muy importante, porque facilitamos a los equipos a que apliquen en su día a día metodologías ágiles como Scrum, como Kanban, como Prince, como XP, Design Thinking y cosas así, que tal vez, bueno, mucha terminología, pero bueno. Y de ahí como tal, en mi día a día, lo que hago es eso, estar constante. Por ejemplo, yo en mi caso tengo un equipo en específico a los que yo los ayudo en optimizar sus procesos, entonces estoy con ellos en sus reuniones, o sea, en las más importantes, porque ellos hacen reuniones de Scrum, o sea, tienen el daily, tienen el planning, el review, tal. Y eso como Scrum Mastering, como cuando tomo ese rol. Claro. Aparte de eso, yo también hago mucho one-on-one coaching. Entonces, en este caso, por ejemplo, justo hace poco terminé un team coaching en donde ayudé a un equipo que era de 2 personas a que optimicen sus procesos, porque se dieron cuenta de que la manera en la que estaban trabajando no les estaba dando tantos resultados. Entonces los ayudamos a buscar qué tool pueden utilizar para que realmente los ayuden a optimizar el trabajo. Entonces básicamente eso es un acompañamiento profesional. Es un coaching para optimizar el servicio y la efectividad del equipo que está funcionando para que la productividad sea mejor. Sí, y sobre todo que tratarlo de hacerlo duradero, ¿no? O sea, que no sea algo que porque siempre en el coaching decimos que el mejor trabajo de un coach es cuando dejas de importar, cuando dejas de ser necesitado, ¿verdad? Ahí hiciste tu trabajo. Y eso es lo que intentamos hacer, porque nosotros hay una parte muy importante como Agile Coach, es que nosotros queremos que los equipos sean auto-organizados, autofuncionales. Entonces eso significa que no necesiten de una persona como un team lead o una persona externa que les diga tienes que hacer esto y esto y esto, sino que desarrollar ese pensamiento de autogestión. Y eso es básicamente lo que hago. Y estar en muchas reuniones. Sí. Fanático. Para los que no saben, en los métodos modernos, entre comillas, está el método ágil, que difiere más que nada del método cascada, que se utiliza más que nada en proyectos como empresas grandes, que nace básicamente en las tecnologías modernas como IT, también en la época en el rubro automotriz se utilizan mucho estos métodos, así que es sumamente interesante que ya cuente esto porque es bastante nuevo todavía el área en que ya se mueve y va muy a la mano con métodos muy modernos, ¿verdad? Que nacieron recién hace unos cuantos años. Literal. ¿Cuáles fueron los requisitos para que tú consigas ese puesto? Bueno, en mi caso tengo que admitir que yo creo que tuve un poquito de coronita porque yo empecé trabajando en el 2018 como en recursos humanos, en otra empresa. Okay, estuve 2 años en esa empresa y empecé en el área de reclutamiento de personal, del recruiting, luego me fui a la parte administrativa, luego me fui a ese trabajo y entré a la empresa, mejor dicho, a la que estoy ahora, también en el área de recursos humanos. Luego, unos 4 meses después de que entré a la empresa, hubo un cambio grandísimo, fue que mi empresa fue vendida.
Y cuando una empresa es vendida hay cambios, siempre. Entonces, al ser vendida a otra empresa, nos vendieron a una empresa madre, ¿no? Muy grande. Y todo el equipo de recursos humanos de todas las pequeñas empresas que tenían o que habían comprado se hizo un equipo. Entonces, éramos 22 personas. Entonces, bueno, yo seguía estando ahí en el área de personal, en la parte administrativa también. Entonces, me encargaba de todo lo que son contratos de trabajo, de hacer el onboarding de trabajadores y tal. Y luego, eso fue más o menos en febrero, marzo del 2021, creo. Y yo en octubre del 2021, como les conté, pues ya, o sea, en septiembre me gradué de la licenciatura y en octubre enseguida empecé mi maestría. Y yo empecé estoy haciendo una maestría, todavía no la acabo, en psicología organizacional con especialización en business coaching. Entonces, al hacer eso, yo dije, me gustaría cambiarme de área. Porque recursos humanos me pareció muy interesante, aprendí muchísimo, sobre todo el derecho alemán de trabajo, el derecho laboral en Alemania. Correcto. Y como nosotros como equipo teníamos a un Agile Coach que estaba acompañándonos a nosotros como equipo de recursos humanos y nos llevamos muy bien y le dije, oye, quiero ver qué hacen ustedes. Y me dijo, bueno, hablé con mis compañeros, mi jefa no tenía ningún problema, bueno, vente una semana a hospitieren. Sí, no hospitalizar sería más hacer prácticas. Sí, como hacer una pequeña práctica de una semana donde ellos. Y dije, yo me veo haciendo esto. Yo no tenía ni idea del Agile Coaching, no tenía ni idea de Scrum, ni de ninguna metodología ágil. Ni siquiera sabía que eso era algo, o sea, it was a thing, ¿sabes? No tenía ni idea. Pero yo dije, mira, puedo intentarlo. Entonces hay algo en el mundo del Agile Coaching que se llama Being Agile. Y mi compañero me dijo, puede que tú no necesariamente conozcas la metodología, pero todo eso se aprende, porque es estudiar y ya está. Claro. Pero hay algo que no se puede aprender y que son esos soft skills, o sea, el comportamiento de un coach. Claro. Y me dijo, tú lo tienes, así tal cual, te lo juro. Y yo, pues bueno, voy a intentarlo. Y nada, empezamos y en un lapsus de 2 meses me terminé cambiando de equipo. Porque me llevé muy bien con el nuevo equipo, ellos me acogieron muy bien y yo misma obviamente apliqué mucho el autoaprender, ¿no? Bueno, ya me metí a esto, ahora quiero saber de qué se trata este mundo, ¿no? Y así terminé básicamente en el equipo. Entonces, no, yo como tal no es que tuve que pasar el proceso así de, bueno, de saber esto, no sé cuánto. Entonces sí fue un poquito más coronita, como le digo. Ese es sumamente importante, por sobre todo para la gente que va a venir o que ya está en Alemania y tiene un sueño o de repente no sabe muy bien cómo hacer. Es importante tener un pie en una empresa, porque es tu ejemplo, ¿verdad? Y a través del contacto y a través de la experiencia que uno va ganando, va descubriendo nuevos caminos, se van abriendo nuevas puertas. Así, muy importante para los que piensan desistir, no hay que desistir. No. Y aparte, hay algo muy importante que yo aprendí justo en mi proceso de propio cambio, y es que muchas de las empresas en Alemania también te permiten moverte dentro de la propia empresa. Claro. Entonces yo creo que eso es algo como importante de tener en mente, de que tal vez no llegues y vas a encontrar tu trabajo ideal, pero si tú llegas a una empresa que incluso luego en esa empresa haya ese tipo de rol que tú quisieras tener en la empresa o de los tipos de trabajo que quieras hacer dentro de la misma empresa, casi todas las empresas te permiten cambiarte, o sea, hacer otra cosa. Entonces también siento que es algo que la gente, de lo cual puedes aprovechar, ¿no? De como, bueno, mira, yo entré como recursos humanos y yo nunca pensé que iba a terminar siendo Agile Coach. Y me di cuenta que ahí mismo como, mira, esto es algo que me gusta hacer. Y mira, muy bien, ahí estoy. Bueno, cuéntanos ahora cómo es tu día, cuándo somos tus horarios, estudiando un poquito cómo es tu actividad, lo que haces, está muy bien, pero cómo es tu día aquí en Alemania. Tú te levantas de mañana, ¿de cuándo trabajas? ¿Qué haces después? ¿Tú haces un masterado paralelamente? Sí. Para la gente que quiere saber, en Alemania sí se puede trabajar y hacer el masterado paralelamente, ¿verdad? Se gana un poco menos. Sí. ¿Verdad? Hay que aclarar eso. ¿Tú puedes explicar un poquito cómo es el proceso del tema de la visa, más que nada? Porque hay un contingente de días que se puede trabajar en Alemania. Explica un poquito, por favor. Bueno, primero que todo, pues como estudiante en Alemania, eso es importante. Tú eres estudiante en Alemania. Tú tienes derecho a trabajar, pero eres estudiante. Y eso, por ejemplo, a la oficina de extranjería le importa. O sea, hay que tener en cuenta eso. Entonces, tú no puedes trabajar más de 20 horas a la semana. Entonces, eso también es importante y te pagan por horas. Cuando ya no estás en clases, en la época de vacaciones de la universidad, tú puedes trabajar hasta 40 horas. Si tu trabajador lo permite, no hay ningún tipo de problema. Pero de ahí, cuando tienes clases, sí te toca trabajar 20 horas a la semana. Y bueno, de ahí, como es mi día a día que preguntaste, es literalmente, o sea, yo tengo una maestría que es muy práctica, entonces la universidad está hecha de tal manera que nosotros solo vamos 2 días al campus. Entonces yo los jueves y viernes tengo universidad todo el día, y de lunes a miércoles trabajo mis 20 horas. Entonces, por lo general hago lunes y martes, que son los días más
sea, los primeros días de la semana, entonces es mucho más, yo hago 8 horas y los miércoles hago 4 horas. Ok. Obviamente a veces es un poco flexible, tal vez si yo una semana por las cosas que tengo que hacer hago un poco más de horas, pues la siguiente semana trabajo un poco menos para regularlo de no trabajar más de 80 horas al mes, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso en ese sentido. Y de ahí, pues nada, entre lunes y miércoles que trabajo, pues me levanto. Yo soy la generación que ha aprovechado muchísimo el cuestión del hybrid work, o sea, de trabajar híbrido. Entonces trabajo desde mi casa. Voy a la oficina muy poco. Bueno, este año me prometí ir por lo menos una vez a la semana, pero también como mi tipo de trabajo me lo permite, yo puedo trabajar, o sea, yo trabajo en mi computadora es literal mi lugar de trabajo básicamente, porque paso mucho en reuniones, mucho en conversación con otros compañeros y otras personas de otros equipos, tal. Entonces sí, me paso en reuniones probablemente mucho tiempo, horas del día. Mucho más frente a la computadora que básicamente. Ajá. Entiendo. Y ahí pues si no estoy en reuniones, pues siempre estamos haciendo cosas, que sí, documentaciones, que sí, por ejemplo nosotros también hacemos concipir de workshops. Sí. No, era la palabra en alemán, como... sí, cursos, cursos prehechos. Ajá, preconcebidos. Preconcebidos la palabra. Ajá, sí. entonces hacemos eso porque también nosotros, al ser coaches, pues también hacemos workshops, hacemos trainings. Sí, correcto. Correcto. Tocaste un punto muy importante que te pido otra vez que expliques. Tú dijiste que se puede trabajar 20 horas por semana como estudiante. Simplemente para aclarar, porque la gente piensa, como hacemos en Latinoamérica, trabajamos de mañana y estudiamos de noche. Explica un poco cómo no son los horarios acá semestrales. Yo suelo explicar que suele variar de semestre a semestre y que es irregular. Explica un poquito de tu parte, por favor. Sí, varía semestre a semestre. O sea, yo en mi caso, porque estoy en una universidad también privada, que es muy práctica, como lo mencioné, yo solo trabajo, o sea, tengo estudios 2 días. Entonces a mí se me hace fácil mi trabajo lo hago los 3 días de la semana y luego me concentro en la universidad. Pero, por ejemplo, cuando estaba haciendo la licenciatura, mi horario variaba. Pero aquí también es mucho... ¿Cómo variaba? Casi todas las universidades alemanas te permiten tú mismo hacer tu horario. No es como tal vez en Ecuador, en este caso, que te dan un horario ya hecho. Claro. Entonces tú eliges las materias. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que yo en mi época de universidad de la carrera nunca tuve clases los viernes. Nunca me puse clases los viernes. Ni siquiera había clases obligadas. No. Entonces me acuerdo que, por ejemplo, si habían días que yo trabajaba, tenía clases de 8 a 11, entonces salía de la universidad y me iba al trabajo y trabajaba de 1 a 5, o 5 y medio, 6. Entonces así yo iba manejando, porque eso es muy importante también, las empresas aquí, como tú sabes que eres estudiante, ellos también son muy flexibles contigo, entonces te ayudan mucho para que tú puedas tener tus clases y al mismo tiempo navegar el trabajo, ¿no? Entonces habían días que, por ejemplo, me acuerdo que los martes a veces no tenía uni, entonces todo el día trabajaba las 8 horas. Entonces el miércoles a veces hacía eso, o a veces me acuerdo que un año en que un semestre trabajaba 2 horas, tenía clases 2 horas y volvía a trabajar. Sí. El mismo día. Sí. Es sumamente importante lo que cuentas, porque justamente lo que mucha gente nos pregunta o pregunta en las redes y en los grupos de Facebook, por sobre todo, ¿se puede trabajar y estudiar? La pregunta es sí, no. Porque como ya dice, hay un cupo, creo que hoy en día creo que es 120 días 120 anuales días al año. Sí, es de medio. Y 240 o 220 sí, medio días, tiempo, algo así. Hay un contingente de días y horas que se puede trabajar por año, y como dice ella, como los horarios universitarios son muy regulares, y si bien se puede escoger, a veces hay clases obligatorias, entonces lógicamente no se puede tomar un trabajo realmente, y por otra parte es que la visa tampoco lo permite. Claro, no puedes tomar un trabajo a tiempo completo, no. Claro, por supuesto. No puedes, con la visa de estudiante, claramente. Sí, claro, a eso nos referimos. Bueno, pasamos lo que es a la parte de vuelta a tu trabajo. Tú estás allí, tú haciendo masterado. ¿Qué pasa después del masterado? ¿Tu masterado va 3 años? Sí, está programado para que acabe ya este septiembre, a fines de septiembre de este año. Muchas felicidades, falta poquito. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa después? Buena pregunta. ¿Sí? ¿Te puedes quedar en la empresa como contratada? Todavía no hemos hablado de la posibilidad. Yo tampoco todavía lo sé, porque todavía estoy realmente explorando qué es lo que realmente quiero hacer. No sé todavía si quiero seguir siendo agile coach o si quiero explorar otro ámbito. Okay. Como yo estoy haciendo una maestría también como business coach, tampoco no sé si me quiero ir más a ese lado. En algún momento me gustaría ser independiente, pero para eso yo sé que hay muchas veces hay un camino bastante largo de andar hasta llegar hasta ahí. Entonces todavía estoy viendo las opciones. ¿Cuánto es el promedio de sueldo de un agile coach
tú estás en la parte del comienzo, siempre Sí. por supuesto hay un sueldo que comienza recién. ¿Cuánto es en promedio, más o menos? Yo diría que el promedio está en unos 3.500, 3.700. Ok. Bruto, Mensuales. siempre toman en cuenta, bruto, Bruto. siempre toman en cuenta. Sí. Estamos en Berlín, muy importante un poco saber porque varían Sí. un poco los sueldos de acuerdo a los estados Sí. federales en que estamos en Alemania. Bueno, entonces tú dices, vas a ver después, pero te está gustando lo que estás haciendo. Sí, me gusta mucho, la verdad, pero sobre todo la parte de coaching. Aparte, coach, te gusta más o menos lo que es el acompañar y dar. Sí. Fantástico. Eso me encanta, la verdad. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Tú vienes de Guayaquil, lógicamente, viniste acá como estudiante, pero si comparas Latinoamérica con Alemania, ¿qué es lo que más te gusta aquí y lo que menos te gusta de aquí? Yo creo que una de las cosas que, a ver, voy a empezar por lo positivo ya. Claro. Una de las cosas que más me gusta en Alemania es las posibilidades. Yo creo que Alemania es un país que tiene muchas posibilidades. Yo misma lo he experimentado, o sea, yo me acuerdo que a mi primer trabajo yo apliqué nunca habiendo trabajado en una empresa o algo, o sea, yo el típico trabajo de mesero que haces como estudiante y eso, lo había hecho y un día alguien vino, mira, te doy la posibilidad y yo quedé súper impactada porque no estaba acostumbrada a que en Ecuador te den un trabajo de oficina Claro. y tal, y sobre todo porque a mí me daban responsabilidad, o sea, yo no solo tenía que coger y pasarle el café a la gente, sino era, Audrey, tú tienes esto y esto vas a hacer. Y así mismo ahorita en mi trabajo actual, o sea, por ejemplo, con mi jefe siempre hablamos el que yo soy estudiante, pero mi responsabilidad es como cualquier otro de mis compañeros que trabajan a tiempo completo, pero yo trabajo medio tiempo. Siempre hablamos de eso, ¿no? Entonces yo creo que las posibilidades es algo muy positivo. Tienes toda la felicidad, sí. Sí, obviamente no a todo el mundo se le hace fácil, no, porque también el idioma es importante. Yo eso siempre lo digo también. Un tema justamente muy bueno que dice eso. ¿Qué nivel te necesitas para trabajar como coach aquí en Alemania? Si vas a trabajar en alemán, tienes que tener un C1, por lo menos. Eso Mínimo C1. yo creo que sí. ¿Hay posibilidades de trabajar solamente con inglés? También. ¿Sí? Sí, 100%. Sobre todo en Berlín. No sé mucho sobre otras ciudades en Alemania, pero en Berlín, o sea, si tú sabes inglés, sobrevives sin saber alemán. Y también porque hay muchas empresas, incluso si no trabajas como coach, hay muchas empresas, por ejemplo, yo sé que en el ámbito de desarrollo de software, porque es lo que hace mi empresa, que incluso solo trabajan en inglés, o sea, Claro. que el idioma oficial es inglés. Claro, eso es muy importante también para aclarar, o sea, la parte de informática, programadores de software, ingeniería informática, es una de las pocas áreas profesionales en Alemania que se puede trabajar solamente con inglés. Hay otras pocas, pero esa es una de las principales. Entonces, si necesita un C1, como quiere decir, si yo vengo con B1, posteriormente no pueda ejercer. Es que como coach al menos, es que también depende, porque Estamos hablando en tu área. en mi pues, área, sí. Es que, o sea, yo pienso que, bueno, puedes venirte con el B2 o pero te vas a tocar igual seguir aprendiendo más el idioma, sobre todo si vas a trabajar en alemán, porque el coaching es un trabajo de hablar Claro, y de la herramienta escuchar. principal es la voz, Exacto. sí. Entonces, si tú no entiendes lo que te está diciendo tu cliente o tu coaching, no vas a poder trabajar ahí. Y tú tienes que poder transmitirle al coach, al coaching, al coach y al cliente lo que tú quieres, ¿sabes? Sí, Y claro. la comunicación ahí Claro. es importante, el idioma. Pasando de vuelta al tema de cosas positivas, tú dices lo que es el tema de las posibilidades que uno tiene de progresar, de trabajar más Sí. que nada. ¿Tuviste la oportunidad o tienes la oportunidad dentro de tu trabajo de formarte en la empresa? Ya que hablamos de posibilidades. Sí, total. O sea, es que yo creo que el mismo hecho de que yo haya podido, yo me cambié así de equipo. O sea, yo dije, oye, a mí me gustaría hacer esto porque siento que para mi propio desarrollo personal me serviría. Me dijeron, Audrey, las puertas están abiertas. Entonces, ahí ya fue la posibilidad primeramente. Entonces ya pude cambiarme de equipo a hacer algo que ahorita me di cuenta, dije, me gusta mucho más que recursos Genial. humanos. Y dentro de mismo, por ejemplo, a mí me apoyan con certificación. O sea, como te dije, justo te estaba comentando antes de empezar la entrevista de que yo también me voy a certificar como Scrum Mastering y me lo paga la empresa, ¿sabes? bueno. Si yo le digo, la empresa, por ejemplo, constantemente me envía a trainings, a workshops, a capacitaciones, mejor dicho en español. Y también incluso yo en mi empresa pasada, que estuve 2 años ahí, yo tuve un montón de capacitaciones, que sí para resolución de conflictos, que sí para organización, o sea, un montón de cosas que tú dices, mira, te van a servir en algún momento. Y entonces, en ese sentido yo siento que sí, definitivamente siento que me puedo desarrollar en mi empresa. Incluso, por ejemplo, ahorita yo soy activista también, como también te comentaba antes, y para mí era muy importante que mi empresa intentemos incluir algo, un departamento, así sea una idea, lo que sea que tenga que ver con diversidad e inclusión y equidad dentro de la empresa.
Y, por ejemplo, yo les dije, miren, a mí me gustaría hacer un training o una capacitación de sensibilidad sobre el racismo dentro de la empresa. Odrin, la plataforma es tuya. Si lo quieres hacer, yo dije, mira, lo quiero hacer con el equipo en el que estuve, que fue Recursos Humanos. Cuando me cambié de equipo, lo hice con mi equipo también. Porque para mí era importante, ¿no? El tema del racismo, y al final sigo siendo una persona negra, migrante, que esté en un espacio blanco, de personas blancas. Todos mis compañeros son blancos. Hay una diferencia que toca un tema muy importante, muy importante, porque hay una idea de Alemania, la parte laboral, hay ideas erróneas, hay ideas ciertas, hay una ideología más que nada, que está muy basada en el estereotipo. Pensamos como Alemania, más que nada Berlín, estamos, que es muy metrópolis, muy metropolitana, pensamos open mind, gente abierta, mucha globalización, y esto está un tema que es un punto de equilibrio entre la parte oscura de Alemania y la parte bonita de Alemania. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces referente a eso, y cómo tú vives el tema de no tener el cutis que tiene la mayoría de los alemanes. O sea, es que literal acabas de tocar algo súper importante, y es que Berlín, como lo dijiste, es considerada una de las ciudades más abiertas de Alemania, y lo es. Yo también lo veo. Porque Berlín tiene gente de todos lados. Aquí la gente se viste como se le dé la gana y en realidad a casi todo el mundo le da igual. Pero asimismo el hecho de que haya tanta diversidad de personas, de etnias, de razas, de culturas, también lleva a que también al mismo tiempo se lleva mucha discriminación. Y esa es la cara de la moneda del cual la gente no habla de Berlín. Porque no porque hayan muchas personas de diferentes culturas significa que todo el mundo va a adoptar y va a aceptar que hayan tantas culturas. ¿Me explico? Claro. Entonces hay mucha gente que no lo toma bien. Entonces yo creo que eso también es una realidad que, si bien a muchos alemanes no les gusta, es lo que pasa en Alemania. Alemania sigue siendo un país muy racista, un país muy xenófobo, que claramente hay excepciones. Hay alemanes que te abren las puertas sin ningún problema, como hay muchos, lamentablemente, y también institucionalmente hablando, porque no solamente hablamos de un racismo individual, o de una discriminación en general individual, sino también sistémica o institucional. Y eso hay que tener en cuenta. Y ahí, bueno, con respecto a lo que yo hago, yo empecé, por lo menos en el 2019, yo le llamo de construirme, como que venía de un contexto en donde Ecuador, que bueno, yo no me juntaba, o sea, mi círculo social no es que era mayoría gente de color o gente negra, eran más mestizos blancos, etc. Entonces nunca había tenido como esa idea de, ay, me voy a poner a construirme sobre el racismo. Obviamente en Ecuador también vivía de racismo, etc., o discriminación por mi color de piel, como lo quieran llamar. Pero fue en Alemania cuando me enfrenté más a la realidad de, ser negro en un país de mayoría blanca no es tan fácil como tal vez yo pensaba. Claro. Aparentemente a la gente le importa mucho que mi color de piel sea tal. Claro. Va de la mano tu activismo con lo que todavía no hablaste, la parte negativa. Cuéntame un poquito de esa parte. 100%. Justo para mí la parte negativa de Berlín y Alemania es justo el hecho de que no reconozcan que en Alemania se sigue viviendo el racismo. Que lamentablemente nosotros es que en general, o sea, somos una sociedad que nos crían, nos forman con estereotipos, con una mentalidad racista en realidad, y de superioridad blanca, o sea, de la realidad. Y a mí me parece mucho más peligroso cuando uno no habla del tema, ¿sabes? Porque es algo que pasa que la gente lo pone debajo de la mesa. Entonces, bajo las fundas. Exacto, entonces para mí eso es muy peligroso, porque eso significa que cuando yo llegue tenga obviamente yo ya sufrí un montón de microagresiones racistas en esta ciudad, en este país. Aquí en Berlín sobre todo, porque en Mainz casi no viví, porque no sé si era porque vivía en otro tipo de burbuja, pero aquí en Berlín me he pasado varias veces. Y yo creo que ese para mí es el lado negativo, el hecho de que la gente crea que no existe, crea que no pase, es lo que es peligroso también, porque cuando yo vengo y te digo, oye, a mí me pasó esto, tú automáticamente también, porque así somos los humanos, vas a intentar deslegitimizar lo que acabo de contarte y decir, ay, no, es que esta persona, lo que me dicen siempre, ay, es que esta persona seguro no estaba bien de la cabeza. Y yo, sí, esta persona es racista, estaba bien. Que las personas racistas para mí en lo personal no están bien de la cabeza, totalmente de acuerdo contigo. Pero no porque tú estés loco, como la gente dice vulgarmente hablando, significa que no tengas que ser responsable por un acto que acabas de cometer, ¿sabes? O por una discriminación que acabas de cometer. Entonces, para mí ese es el lado negativo de... ¿Cuál es entonces, en cuestión a ese tema, a ese punto, cuál es tu consejo a las personas que de repente
tienen tu color de piel o los latinos en sí, que somos a veces un poco más trigueños, claro, más gente de oscuritos. color, mucha Claro. gente, claro. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se tienen que comportar ante una situación de racismo, microracismo? Porque muchas veces Sí. no es directamente, muchas veces es la insinuación, Sí. ¿verdad? Lo que de repente uno no sabe cómo defenderse. Y Porque te dicen sí. sin decirte. Sí. Y a nivel individual es lo que más vivimos también, Claro. estas microagresiones, porque obviamente también hay ocasiones en las que alguien te pega, te escupe, te golpea. Fuerte. Aquí en Berlín hubo un caso de una chica negra que un hombre blanco alemán le partió una botella Wow. en la Ok. cara. No se asusten, claramente no pasa siempre, pero pasa. O sea, hay que estar conscientes de las realidades, Claro, ¿no? es Y importante. lo que más vimos son esas microagresiones. Por ejemplo, yo suelo en verano usar muchas trenzas, ¿no? Porque es más fácil por el calor y tal. Entonces yo trenceo mi cabello, que por lo general es afro. Yo también uso muchas pelucas, por si acaso. Entonces para mí es, ajá. Pero por lo general mi pelo es afro, ¿no? El natural. Y a veces me lo dejo, a veces no. Todo depende de mi estado de ánimo, como le digo. Y cuando, por ejemplo, de la nada viene alguien y me quiere tocar el pelo. Y yo soy ¿En como, serio? ¿por qué me quieres tocar mi cabello? O sea, cálmate. Entonces, por ejemplo, yo lo que recomiendo cuando tú ves, sobre todo vives esas microagresiones interpersonales, reacciona. Porque yo ¿Cómo aprendí... reaccionar? Trata de no reaccionar de una manera agresiva, O definitivamente. sea, reaccionar diplomáticamente. Sí, y decirles como, no tienes por qué tocarme el cabello, En ese caso, ok. en este caso. En el caso verbal, En el caso verbal, yo en lo personal casi nunca reacciono. Primero que todo porque las microagresiones verbales que he vivido han sido de hombres blancos, por parte de hombres blancos sobre todo. Ok. Y a mí en lo personal es porque también me ha dado miedo, porque yo no solo soy negra, soy mujer también, ¿no? Entonces está esa parte también de, son hombres y tal. Entonces yo como lo general no he reaccionado tanto. Me gustaría poder reaccionar y decirles como no, pero también como me pasa, o sea, no solo por mi experiencia, sino por lo que he observado, es que cuando lamentablemente, si tú vives una microagresión, por ejemplo en el transporte público, nadie te va a ayudar. ¿cierto? Y eso es triste. El triste tema Porque- de el coraje social, ¿cómo es que se dice? Se dice La empatía. Coraje civil. Sí, ya. Aquí es un poco distante el coraje civil en comparación con otros países. ¿no es Entonces, por eso yo lo que sí recomiendo también es como que buscar grupos de apoyo, como que personas que sean, que conozcan, o sea, que tengan más cercanía a tu realidad. Porque también encontrar un grupo de apoyo al que tú puedas ir y decir, oye, me pasó esto, y sentirte validado es importante, sobre todo para la salud mental, que a Sí, nosotros como por migrantes nos afecta un montón cierto? Claro. el choque, ¿no? Tú estás en un grupo, tú estás como activista. ¿Conoces tú grupos aquí en Berlín de ayuda? ¿Conoces instituciones? ¿Conoces? Sí, por ejemplo, o sea, bueno, si nos quedamos en el ámbito ya, por ejemplo, del racismo como tal, está Black Lives Matter Berlín, que es una institución internacional. Está IOTO, que es Ich One Teach One, que es una institución también antirracista dentro de Alemania, o bueno, de Berlín en específico, y también está para jóvenes, o sea, está para todo el ¿Y mundo. hay para para latinos jóvenes. específicamente? Para latinos específicamente, realmente yo no, o sea, conozco un centro para mujeres latinas, ok. que se llama SUSI, que ayudan a mujeres latinas que tengan cualquier tipo de conflicto en el país. A los que estén interesados en el tema racismo o los que estén en Berlín, que se interesan por el tema, al final yo voy a conversar con ella y vamos a poner entonces las direcciones que ella me da aquí abajo. Aquellas personas que de repente hayan vivido o quieran vivir o tengan un punto de temor, o estén curiosos de saber un poco más de cómo defenderse, de qué hacer, cuáles son las reacciones posibles ante hacer, con mucho gusto yo le ponemos luego aquí abajo en los comentarios posiblemente estas páginas para la ayuda. Sí. Entiendo. Bueno, ¿cuáles son tus consejos entonces a las personas que van a venir aquí? Ya sea consejo a nivel laboral, consejo de vida, ¿tú qué dirías a las personas que desean venir a Alemania a construirse una vida aquí, ya sea de forma laboral o sea como estudiante? Bueno, o sea, yo creo que primero que todo, no se asusten con todo lo que conté, que a veces la gente sí se abruma, sí, pero yo creo que en general pienso que si tú tienes un sueño, vea por ello. No va a ser fácil, no siempre es fácil, porque no todos tenemos los mismos privilegios o el mismo recurso, lo que sea. Si realmente tú quieres, por alguna razón, venir a Alemania, inténtalo. De la vía legal, porque Alemania eso es importante. No sé si tú ya les has contado en otros formatos, pero es importante tener un estatus legal en Alemania, porque no es tan fácil como la gente piensa de que, bueno, me voy, me quedo ilegal y en algún momento me legalizo. Ese proceso de legalización no es fácil en Alemania. Entonces, si realmente tienes la posibilidad de hacerlo por la vía legal, vente por la vía legal. Entonces, ese sería mi primer consejo. Y el segundo, busca un grupo de apoyo. Yo siento que eso es lo que a mí me ha ayudado a poder seguir en este país. Porque tal vez si me hubiera quedado, o sea, si no hubiera encontrado un grupo de apoyo, yo ya me hubiera ido probablemente a Alemania. Porque he vivido, o sea, como te digo, mis experiencias con racismo y tal,
Y también a mí el choque cultural, la comida, la familia, yo soy muy familiar, o sea, yo también tengo la ventaja de que tengo a mis tías, mi hermana está aquí, o sea, tengo familia. Claro. Igual aún así ha sido duro. Claro. Entonces yo creo que en ese lado eso, el buscar un círculo de apoyo y el perder el miedo a equivocarte, Muy también es importante, otro sí, consejo. sumamente importante. Porque nosotros, por ejemplo, nos pasa mucho de como, uy, es que no hablo bien, sabes, pronuncie mal, no importa, tú lánzalo. Si lo pronuncias mal, pues lo pronunciaste mal. Algún día alguien va a venir y te va a decir, no se pronuncia así, se dice así, y ya, sabes, te vas a dar cuenta. Otra cosa, si tienes la posibilidad de tener contacto con personas alemanas, tómalo, porque yo siento que, sobre todo para mejorar tu idioma, es buenísimo tener contacto. Yo me acuerdo que yo en mi círculo privado no tengo muchos amigos alemanes, entonces cuando yo empecé a trabajar con puros alemanes, en donde yo ya no podía hablar español, mi alemán subía así. Claro. O sea, a mí ahorita me da risa que mi hermana, por ejemplo, me mire y me dice, brother, que acá eres muy alemana. Me acuerdo, el otro día me pasó que iba por la calle y aquí también pasa mucho que a veces personas alemanas te paternalizan, ¿no? Entonces, no me acuerdo que algo estaba haciendo yo y me dijo, ay, eso no se hace así. Y yo reaccioné y le dije, ¿por qué se mete en mi vida? Pero así súper rápido y súper alemana en el sentido de cómo te reacciona y tal. Y yo dije, wow, esto no lo hubiera logrado si no hubiera empezado a trabajar con puros alemanes. Entonces eso, yo creo que el perder el miedo a equivocarse, el tener un círculo de apoyo y el tratar de hacer las cosas por la vía legal. Muchísimas gracias. O sea, básicamente yo creo que tocas un punto muy importante. Muchos preguntan por los requisitos para venir a Alemania. En la página de la embajada de los países de cada uno de ustedes se encuentran normalmente en la parte consular por las posibles visas, como también, por supuesto, los requisitos para las visas. Es importante llenar los requisitos. La mayoría de las visas se requiere idioma alemán, con ciertas excepciones. De igual manera, ustedes pueden mirar en la página de Mr. Job Academy, ahí también ponemos las visas más importantes, por lo menos los requisitos, ¿verdad? Y bueno, con lo que tú dices, el punto de apoyo, el grupo de apoyo es muy importante, conocer un grupo de personas que estén ahí contigo para compartir más que nada, porque lo que la gente de repente no sabe, el tema social, el tema socioemocional es un tema muy delicado aquí en Alemania, ¿verdad? Que tienen que tomar en cuenta las personas antes de venir e informarse un poquito cómo es el tema. Unas últimas palabras que quieras, además de... A ver, ¿qué podría decirles? Sí, no sé, o sea, el literal que no persistan si realmente lo quieren hacer, ¿sabes? Si tienen ganas de venir, vengan. Yo creo que Alemania tiene cosas muy positivas, a mí me ha ayudado muchísimo. Tiene sus lados negativos, entonces yo creo que tal vez lo último que podría decir es, no, o sea, se vale soñar y es importante soñar, porque los sueños es lo que nos llevan a avanzar en la vida, pero soñemos con los pies en la tierra. Yo creo que esas serían mis últimas palabras. Y con los pies en la tierra me refiero a que sé consciente de la realidad también a donde venga, ¿sabes? No idealices el país, no idealices la idea de venir a estudiar o a trabajar a Alemania, en Europa, porque no siempre es fácil, pero no porque no sea fácil no significa que sea imposible. Entonces por eso digo, soñemos con los pies en la tierra. Excelente. Audrey, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus consejos, por compartir tus experiencias. Con estas sabias palabras de hoy nos despedimos nuevamente. Ya saben, soñar es bueno, pero mejor es aún informarse para poder realizar y cumplir, materializar los sueños. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima entrevista aquí con Mr. Job Talks. Gracias a Mr. Job Academy. Hasta la próxima.